Bienvenidos un día más a su canal de confianza para enterarse de todo, todito, todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, y hoy tenemos un plato fuerte que sé que les va a encantar. Si son como yo que no se pierden ni una serie turca y están obsesionados con las parejas que nacen en la pantalla, entonces prepárense porque lo que les traigo hoy es bomba. Así es, hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas de Turquía, Serkan Ayolu y Özge Gürel. ¿Recuerdan Cherry Season? Esa serie que nos robó el corazón y nos hizo soñar con un amor de verano eterno. Pues bien, la magia traspasó la pantalla y Serkan y Özge se enamoraron de verdad. Y después de una larga y hermosa relación, se casaron. Pero la historia no termina ahí, porque hoy les traigo una revelación que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Antes de que me lancen tomates virtuales por mantenerlos en suspenso, les pido, por favor, que le den like a este vídeo, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, y activen la campanita para que no se pierdan ni una de nuestras exclusivas. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al chismecito jugoso. Como les decía, Serkan y Özge son una pareja súper querida. Los vimos crecer juntos, enamorarnos con ellos, celebrar su compromiso, emocionarnos con su boda. Fue como vivir un cuento de hadas moderno. Siempre han sido muy discretos con su vida privada, pero de vez en cuando nos regalan alguna que otra foto en redes sociales que nos derrite el corazón. Son de esas parejas que irradian felicidad y amor verdadero. Pero detrás de toda esa perfección que vemos en Instagram, hay una historia que pocos conocen. Una historia de desafíos, de superación, y de una conexión que va mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Y precisamente de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Porque atención, atención. Les voy a revelar detalles inéditos sobre los altibajos que Serkan y Özge han enfrentado a lo largo de su relación. Preparé mi cafecito o su bebida favorita, porque esta historia es larga y jugosa. ¿Listos? Miren, cuando Cherry Season terminó, muchos pensaron que la llama del amor entre Serkan y Özge se apagaría. La distancia, las agendas apretadas, la presión mediática, todo parecía conspirar en su contra. Y de hecho hubo momentos muy difíciles. Se dice, y esto es un rumor que ha circulado por los pasillos de la farándula turca durante años, que hubo una crisis muy fuerte en su relación poco después de que la serie terminara. No una crisis superficial, no un simple estamos cansados del trabajo, sino una de esas crisis que te hacen cuestionar si realmente estás con la persona correcta, si el futuro que imaginabas es realmente posible. Al parecer, la transición de compañeros de trabajo a pareja formal no fue tan sencilla como esperaban. Tenían diferentes expectativas, diferentes formas de manejar la fama, y diferentes prioridades en sus carreras. Özge, que es una actriz muy independiente y con una personalidad arrolladora, sentía que Serkan a veces era demasiado reservado y tradicional. Serkan, por su parte, admiraba la energía y el espíritu libre de Özge, pero a veces se sentía abrumado por su intensidad. Es como si fueran dos polos opuestos que se atraían con fuerza, pero a la vez chocaban en algunos aspectos fundamentales. Hubo discusiones, hubo malentendidos, y hubo incluso un periodo de tiempo en el que se distanciaron. Algunos medios llegaron a especular con una posible ruptura, pero ellos nunca confirmaron ni desmintieron nada. Siempre han sido muy cautelosos con lo que comparten con el público. Recuerdo que en ese momento, las redes sociales ardían con comentarios. Unos decían que era inevitable, que las relaciones nacidas en sets de grabación rara vez duran. Otros, más optimistas, rogaban porque superaran este bache. La gente estaba dividida. Y créanme, yo también estaba mordiéndome las uñas, adoraba a esa pareja. Pero aquí viene lo interesante. Lo que nadie sabía es que durante ese tiempo de distancia, Serkan y Özge estaban trabajando en sí mismos y en su relación. Se dieron cuenta de que se amaban profundamente, pero que necesitaban encontrar una manera de comunicarse mejor y de respetar las diferencias del otro. No fue un proceso fácil, imagínense tener que analizar cada uno de sus defectos, sus miedos, sus inseguridades. Eso requiere mucha valentía. Empezaron a ir a terapia de pareja. Sí, terapia. No hay nada de malo en pedir ayuda cuando se necesita, y creo que es admirable que hayan tomado esa decisión. En Turquía todavía existe cierto estigma alrededor de la terapia, como si fuera una señal de debilidad. Pero Serkan y Özge demostraron que es todo lo contrario,
es una muestra de madurez y de compromiso con la relación. Aprendieron a escucharse, a expresar sus sentimientos de manera constructiva y a negociar soluciones que funcionaran para ambos. Su terapeuta, según me contaron N. fuentes cercanas, era una persona muy discreta y profesional, pero los ayudó muchísimo a entenderse mejor y a sanar heridas del pasado. Y no solo eso, sino que también se dedicaron a pasar tiempo de calidad juntos, lejos de las cámaras y de las presiones del trabajo. Se escapaban a lugares tranquilos, hacían actividades que les gustaban a los dos, y simplemente se reconectaban como personas. Dejaron de lado las alfombras rojas, los flashes, los eventos sociales, y se enfocaron en lo que realmente importaba, su amor. Viajaron a Capadocia, se perdieron por las calles de Estambul, disfrutaron de atardeceres en la costa del Mediterráneo, se dedicaron tiempo de calidad, algo fundamental para cualquier relación. Fue un proceso largo y doloroso, pero al final valió la pena. Porque ese tiempo de crisis les sirvió para fortalecer su relación y para construir una base sólida que les ha permitido superar todos los obstáculos que se les han presentado. Aprendieron a no dar por sentado su amor, a valorarse mutuamente y a trabajar en equipo para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Y aquí viene otra revelación que les va a encantar. Serkan le propuso matrimonio a Ozge durante uno de esos viajes secretos. Fue una propuesta muy romántica, en un lugar paradisíaco con una vista impresionante al mar. Por supuesto, Ozge dijo que sí sin dudarlo. Me imagino la escena, el sol poniéndose en el horizonte, el sonido de las olas, Serkan arrodillándose con un anillo brillante. ¡Ay, qué romántico! Y obviamente la cara de felicidad de Ozge, que no podía creer que finalmente su cuento de hadas se estaba haciendo realidad. Pero la historia no termina ahí. Porque después de la propuesta, enfrentaron otro desafío, la pandemia. Tuvieron que posponer la boda varias veces, y eso generó mucha frustración y ansiedad. Imagínense toda la planificación, los preparativos, la emoción, y de repente todo se viene abajo por un virus. Fue un momento muy difícil para todos, y para ellos no fue la excepción. Pero en lugar de dejarse vencer por la situación, decidieron aprovechar ese tiempo para planificar la boda de sus sueños y para enfocarse en su relación. Se apoyaron mutuamente, se dieron ánimos y se enfocaron en el futuro. Finalmente, en el verano de 2022, Serkan y Ozge se casaron en una ceremonia íntima y muy emotiva, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. Fue un día mágico, lleno de amor y felicidad. Las fotos de la boda eran de ensueño, Ozge radiante con un vestido blanco espectacular, Serkan elegantísimo con un traje oscuro, la decoración floral preciosa, y el ambiente lleno de amor y alegría. Fue una boda digna de un cuento de hadas, y todos sus fans estaban felices de verlos juntos y enamorados. Pero la verdadera revelación de toda esta historia es que el amor no es un cuento de hadas perfecto. Es un trabajo constante que requiere esfuerzo, compromiso y mucha comunicación. Y Serkan y Ozge son un ejemplo de que cuando hay amor verdadero, se pueden superar todos los obstáculos. Demostraron que las relaciones reales no son perfectas, pero sí valen la pena. Que el amor verdadero existe, pero hay que cultivarlo día a día. Ahora, hablando de futuro. Los rumores de embarazo han estado circulando desde hace meses. Y aunque ellos no han confirmado nada oficialmente, hay muchos indicios que sugieren que podrían estar esperando su primer hijo. Algunos fans han notado que Ozge ha estado usando ropa más holgada últimamente, y que ha estado evitando ciertos alimentos y bebidas. Además, una fuente cercana a la pareja reveló que están muy emocionados con la idea de formar una familia. Solo el tiempo dirá. Recuerdo haber leído un comentario en redes sociales que decía, si Ozge está embarazada, ese bebé va a ser el más bello del mundo. Y no puedo estar más de acuerdo. También han disminuido su ritmo de trabajo. Ozge ha estado rechazando algunos papeles protagónicos, y Serkan ha tomado menos proyectos. Esto ha alimentado aún más las especulaciones sobre el embarazo, ya que muchos creen que están preparándose para la llegada del bebé. Además, se les ha visto visitando clínicas de fertilidad en Estambul, lo cual ha reforzado aún más los rumores. Los fans están enloquecidos buscando cualquier pista que confirme la noticia. Y si me preguntan a mí, creo que serían unos padres maravillosos. Son personas muy cariñosas, responsables y comprometidas. Estoy segura de que le darían todo el amor y el apoyo que un niño necesita para crecer feliz y saludable. Imagino a Ozge como una madre divertida y protectora,
y a Serkan como un padre cariñoso y paciente. Sería la familia perfecta. Pero bueno, hasta aquí el chismecito de hoy. Espero que les haya gustado esta revelación sobre la relación de Serkan Ayolu y Ozge Gürel. Como ven, su historia no es perfecta, pero es real y llena de amor. Y eso es lo que la hace tan especial. Espero haberles dado una perspectiva más completa de su relación, más allá de las fotos bonitas en Instagram. Resumiendo un poco, hemos visto que incluso las parejas que parecen perfectas en la pantalla enfrentan desafíos. La clave está en la comunicación, el compromiso y a veces buscar ayuda profesional. Aprendimos sobre las dificultades que Serkan y Ozge superaron, la importancia de la terapia y cómo construyeron una relación sólida basada en el amor verdadero. Y por supuesto, no podemos ignorar los rumores de embarazo que mantienen a todos en vilo. Creo que esta historia nos enseña que el amor verdadero requiere esfuerzo y dedicación, pero al final, la recompensa es inmensa. Quiero agradecerles por ver este vídeo y por ser parte de esta comunidad de chismosos amantes de las series turcas. Espero que les haya entretenido e informado. Su apoyo es lo que me motiva a seguir investigando y trayéndoles los mejores chismes del mundo del espectáculo. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué les parece la historia de Serkan y Ozge? ¿Creen que los rumores de embarazo son ciertos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos. Y si tienen alguna otra pareja de famosos que les gustaría que investiguemos, déjenmelo saber también. Me encanta leer sus sugerencias. Y antes de despedirme les recuerdo que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni una de nuestras exclusivas. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.